Tal vez la síntesis, o la mejor síntesis en realidad, de la formación discursiva que tan buenos resultados le dio a Cambiemos en el año 2015 fue el eslogan Cambiemos pasado por futuro. La imagen de la coalición quedó así, fuertemente ligada a connotaciones positivas en su gran mayoría, ¿no? Cambio, futuro, modernidad, consenso, alegría, familia. Y esos atributos se combinaban con una dimensión actitudinal, ¿no? Que era clave. Era la idea de que la política no debía estar ligada al sufrimiento ni al sacrificio, sino que podía ser una actividad descontracturada, que no eliminara ni oprimiera la verdadera felicidad de las personas, ¿no? Y en realidad cae de Maduro que no es así actualmente. Desde la misma equivocación tan simbólicamente potente que tuvo Vidal en un acto de gobierno a comienzos de su mandato cuando dijo cambiamos futuro por pasado. Y dando vuelta el eslogan suena todo lo contrario al avance en cualquier materia estatal. Hoy quiero que hablemos de ciencia, aunque no seamos científicos. Vivimos en un país en donde los y las científicos y científicas están atravesando un mal momento y creo que es nuestro deber traer ese caso aquí, conocerlo, masticarlo y entender qué pasa en ese ámbito hoy con este gobierno. ¿Por qué quiero hablarles particularmente de la ciencia si todos los sectores están atravesando un mal momento? Porque ayer, y mucha gente no se ha enterado, 10 de abril se celebró el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología y en Argentina es el Día del Científico, de la científica. Leí por ahí que los países ricos no investigan porque son ricos porque investigan. Desde que asumió la gestión Cambiemos, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el principal organismo dedicado a promover la ciencia y la tecnología en Argentina, está atravesando una profunda crisis. Ahora, quiero que nos animemos a preguntarnos, desde la ignorancia muchas personas, seguramente porque quizá en su momento no indagaron en esto y no entienden por qué hoy es algo tan importante. ¿Sabemos qué hace el CONICET? ¿Cómo funciona el CONICET? ¿Para qué está? ¿Desde cuándo está? ¿Cómo funcionaba anteriormente? ¿Por qué hoy es noticia? Y esto lo explica muy bien en una entrevista que le hicieron hace unos días en C5N a Jorge Aliaga. Él es el ex decano de la UBA de Exactas y lo cuenta de esta manera. El CONICET es un lugar donde, digamos, trabajan investigadores. Sí. Ninguna persona cuando se recibe de una carrera de grado, ya sea médico, contador, abogado, físico, sociólogo, se recibe de investigador, se recibe de médico, de sociólogo. Claro. Después hay una carrera de posgrado que no tiene una habilitación profesional, sino académica, que es el doctorado. Muchas veces nosotros tratamos a gente de doctor por un tema protocolar. Pero no son doctores. Pero no son doctores. Claro, el doctorado es otra cosa, es una carrera académica, que en general son 5 años, y que esencialmente lo que hace el individuo, no importa la disciplina, como te decía, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, elige un tema que nadie haya, encontrado las respuestas, y lo estudia en profundidad durante 5 años, muchas veces, siempre, dirigido, acompañado con un director de tesis, que es una persona que ya tiene experiencia en investigación y que lo va orientando, le va diciendo, no, mira, mejor consulta tal cosa, mejor anda por acá, no, mira, este me parece que no es un argumento sólido. Lo va guiando hasta que la persona finalmente logra defender su tesis entre un jurado de especialistas y responder, demostrar que lo que él, las respuestas que encontró son válidas, son rigurosas. A lo largo de ese trayecto, en general, uno hace publicaciones, es decir, comunica lo que hizo en distintos ámbitos y logra juntar un cierto currículum. Cuando llega a ese punto, ya pasaron no solamente primaria, secundaria, la universidad, y el doctorado, sino que pasaron 5 años de doctorado y muchas veces incluso 2 años más de beca postdoctoral, si un trabajo ya después del doctorado. Hablamos de 17, 18, 20 años de carrera de estudio. Claro, entonces con un currículum de esa magnitud se presenta al CONICET. Hagamos un punto acá. ¿Cuánta gente se doctoraba en Argentina en el año 2000? 500 personas por año. Muy poquito.
500 personas por año en todo el país. Nada. Y el CONICET tenía 3.000 investigadores, la mayoría de los cuales eran mayores de 55 años. Entonces, en ese momento... Que hagamos un paréntesis, que Cavallo, los más jóvenes, lo mandó a lavar los platos. Sí, en realidad fue más sutil que eso. Mandó a la investigadora de ciencias sociales que le dijo que estaban haciendo las cosas mal, porque habían muchas cosas, a lavar los platos. Es decir, que ni siquiera fue un tema de discriminación a los científicos, sino a la mujer. Sí, pero todo. Peor. Digo, teníamos 500 doctorados por año en el año 2000 más o menos, y una carrera de investigador de 3.000 completamente envejecida. En ese momento asume la presidencia del CONICET el doctor Charrot, estamos hablando de la presidencia de Duhalde, después siguió con Néstor Kirchner, y él elabora un plan de reconstrucción del CONICET, que es apoyado incluso desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, porque en ese momento después fue el presidente de la agencia, que fue Lino Barañao. Arman todo un plan de reconstrucción de la ciencia, en la cual, por ejemplo, triplican la cantidad de becas que da el CONICET para hacer doctorados. Triplican. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que para el año 2014 en Argentina se doctoraban 2.500 personas por año. Se multiplicó por 5 la cantidad de doctores. Y en ese periodo, obviamente, al haber más doctores, hubo más candidatos a ingresar a la carrera de investigador, se le dieron ingreso a más jóvenes, con lo cual la carrera de CONICET pasó de 3.000 investigadores a 10.000, con una distribución de edades completamente distinta, mucho más poblada en las edades más jóvenes. Y por eso Argentina logró el ARSAT, logró tal... Bueno, digamos, logró crecer... Eso se transforma en patentes. Sí, a ver, yo te diría que formar científicos es una cosa, y eso se ocupa la academia. Desarrollar un modelo económico basado en la ciencia y tecnología es un proyecto político. Y es efectivamente un proyecto político o la falta del mismo, ¿no? El contexto actual está definido por la desinversión en el sector. El paso de Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría. Y una economía en caída que provocó incertidumbre entre becarios y becarias, investigadores e investigadoras, científicos y científicas, personal de apoyo y administrativo. Ahora, el ajuste de fondos para el funcionamiento, la infraestructura y financiamiento de la actividad científica es una postal que se asemeja a las peores épocas de la historia reciente de nuestro país. En el caso de los institutos CONICET, muchos no llegan a cubrir el pago de los servicios básicos de higiene, de seguridad. Se suma la depreciación de los salarios, ¿no? Por la inflación y la suba del dólar, la disminución de vacantes para el ingreso de la carrera de investigador científico y la posibilidad de cumplir con los ingresos a la carrera del personal de apoyo. Además, hay dificultades para renovar los contratos del personal administrativo y la mayoría renuncia a causa de la precariedad laboral en los contratos y los bajos salarios. Durante este fin de semana, el directorio de CONICET publicó los resultados de la convocatoria de la carrera de investigador científico de 2.595 postulaciones. Solo se aprobaron 450, un 17,3% del total. Y en relación a los años anteriores, en el 2017 ingresaron 600 y en el 2018 449. Quienes aspiran a ingresar son personas con formación universitaria que se dedican en forma exclusiva a la investigación. Este resultado provoca que muchos investigadores abandonen sus proyectos y busquen emigrar del país para continuar con su formación en otro lado. Como es natural, y ante este escenario, las tintas se cargan contra Lino Barañao, ¿sí? Es el máximo representante del área que durante los últimos días protagonizó algunas escenas mediáticas patéticas, bastante desafortunadas, porque se estuvo desligando de sus culpas y ocultó las cifras oficiales que son bien conocidas y dominan el pulso del sector. Alberto Kornblit, doctor en ciencias químicas por la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET, aquel señor que le dijo a la senadora Silvia Elías de Pérez el famoso "no está bien, está mal", cuando la senadora asoció el síndrome de Down a una enfermedad incurable. Lo tienen a Kornblit. Él describe a Barañao como un cínico, porque no puede decir que no sabe cuál es el porcentaje del PBI destinado a ciencia y técnica. Es la persona encargada.
ese porcentaje es del 0,256%, el 0,25%. Lo sabemos, dice Kornblicht, con una precisión de 3 decimales, no puede decir nunca que lo desconoce. En el 2015 estábamos en 0,35% y era bajo, pero ahora estamos peor. Y para comprender estos números es necesario revisar la historia. El Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en el año 2013, preveía un crecimiento anual del 10% de los ingresos de científicos al CONICET, con el objetivo de que Argentina pudiera acercarse a los estándares internacionales respecto de la cantidad de científicos por habitante, ¿no? Bueno, y así, de esa manera, para este 2019 tan solo entraron 450 personas cuando deberían haberlo hecho 1.366. ¿Me escuchan? 1.366 tendrían que haber entrado, siguiendo ese camino. Y en paralelo a este fenómeno se sumó otra variable. Durante el último tiempo el Estado estimuló la formación de estudiantes en posgrados a partir de la creación de becas. Desde el año 2012 hasta la actualidad son 8.461 los y las que culminaron su doctorado. Individuos que, como puede advertirse, hoy no tienen espacio. Argentina había planificado un crecimiento del sistema científico que contemplaba un crecimiento más o menos del 10% de la planta de investigadores por año. Eso hoy en día implicaba que en el CONICET o en algún otro lugar del Estado se iban a incorporar del orden de 1.000 científicos. La situación que apareció después del 2015 es que en ningún lugar se incorpora nadie, salvo en el CONICET, y en el CONICET se incorpora la mitad de lo que estaba previsto. Entonces, cuando vos dejás 500 el primer año, que se suman a la presentación siguiente, más otra vez 500 los que tendrían que haber entrado, más los 500 que ya venían, y lo haces por 3 años seguidos, se te empieza a armar un embudo donde cada vez la gente está mejor calificada. Bueno, aquel que no desiste y se va a hacer otra cosa o se va afuera, ¿no? Pero quiero decir, los que quedan son cada vez más calificados, cada vez más competitiva la presentación. La gente en algún momento quiere ver qué va a ser de su vida, quiere tener una estabilidad, quiere decir, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con todos los requisitos, tengo mis antecedentes. Me habían dicho, porque vos pensás que de nuevo, si vos me decís que en el 2016 se dijo, vamos a empezar a formar menos gente, porque entonces dentro de 6 años, cuando haya menos formación, vamos a dar menos ingresos, se entiende. Ahora, cuando vos decidís de un día para el otro dar menos ingresos, estás afectando a gente que empezó a formarse 7 años atrás, cuando había otro escenario. Pero igual es un disparate decir eso, o sea, es un disparate. Está decir, bien. yo voy a apostar a tener peones rurales y no científicos, es un disparate. Estoy de acuerdo, pero quiero decir, aún diciéndolo, hay maneras más prolijas de hacerlo que otras. Eso es lo que te quiero, afectando menos a los Lo que individuos. pasa es que en Argentina ya vivió esta desprolijidad. Y Por nos fue supuesto. muy mal. Por supuesto. Porque explotamos en el año 2000, Absolutamente. 2001, porque vivimos esto y puso que repatriar científicos. Y hoy en día el mundo se desarrolla no con el campo. Mira, yo ya porque tengo que cumplir 60 años, yo 60 yo viví tengo. siendo becario la hiperinflación del 89 y cómo había que vivir con $50 siendo científico. Después vi, ya como investigador en el 2001, cómo los chicos se iban todos a donde podían porque no había posibilidades. Entonces las viví de distintos lugares de mi carrera científica. Obviamente lo que estamos alertando es que hay que buscar las condiciones cuanto antes para que esto se revierta. Y te quiero decir que el problema que estalló la noticia es los 450 ingresos. Sí, sí. Ahora, además de eso, los que están tanto en carrera como en beca tienen un salario que está deprimido un 30% en su valor de compra. Como toda la paritaria estatal, quedó completamente rezagada, así que los sueldos... Y un presupuesto de 0,5 en lugar de 1,5. Claro, bueno, y eso lo que ocurrió es que las instituciones que tienen que financiar los gastos para hacer investigación no tienen fondos. Entonces, el que está dentro del sistema tiene un sueldo completamente deprimido y no tiene fondos para trabajar. Toda esta situación atenta contra la soberanía científica del país y deja a la ciencia en terapia intensiva. La periodista Ana Meyer entrevistó para Página 12 a Diego Hurtado, doctor en física, profesor de la Universidad de San Martín e investigador de CONICET. Y al hablar de todo esto, de lo patético de Barañao, de los desocupados, de la situación crítica y demás, Meyer le consultó cómo se revierte esa situación, cuál es la solución, ¿no? Y Hurtado contestó, es muy sencillo. Hay que ganar las elecciones en octubre y dar vuelta a 180 grados las políticas de ciencia, tecnología
industria, defensa, salud y agro. Es la única solución. Porque esta gente trae un proyecto de país que no necesita ciencia y tecnología. Y a 47 años del fallecimiento de Housai, sus frases hacen eco y rebosan de actualidad. Será necesario una vez más escuchar lo que decía el maestro. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia y la investigación y el país es próspero y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico, tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. Comienza el matriarcado. Como dijimos, en Despaciencia, o ciencia chao, ciencia chao, ciencia chao, chao, chao. Por eso estamos movilizados y en alerta federal. Desguaza el INTI, lo privatiza. ¿Quién va a medir, controlar y desarrollar? Pone en peligro a los argentinos, no sobra nadie aquí ni allá. Investigamos, también cantamos, cambiemos chao, cambio chao, cambio chao, chao, chao. Defenderemos nuestros derechos, no los van a avasallar. Plan 2020 estipulaba, che gato chao, gato chao, gato chao, chao, chao. 1000 ingresos de cada año y que crezca el CONICET. Pero cambiemos, trajo el ajuste. O vara miau, vara miau, vara miau, miau, miau. Los que investigan a lavar platos y olvídate de crecer. Otro semestre, De inversiones, los capitales los tienen en Panamá y sin recursos y sin subsidios, ciencia y técnica no habrá. Trabajadores marchando unidos, cambiemos chao, cambio chao, gato chao, chao, chao. Defenderemos nuestros derechos. Hoy acomodamos las cosas de diferente manera y ya